la gente ha popularizado este texto con la frase de que nadie es profeta en su tierra. Exactamente, la traducción más exacta es que ningún profeta es honrado en su tierra. Pero, digámoslo como queramos decirlo, aquí quiero empezar el tema de hoy porque hacia allá vamos, un tema bastante controversial, y empieza con un texto y con una reflexión que nada tiene que ver en absoluto lo que vengo a contarles, o lo que van a contar los espíritus. Sin embargo, indirectamente sí tiene que ver, porque grandes oradores de la historia, vamos a decirlo mejor, dictadores, políticos, personas que se han dedicado a dar discursos, han elaborado su discurso creando un enemigo cercano pero lejano. De manera tal que yo, a la hora de expresar mi discurso, les hago que ustedes caigan en catarsis, o sea que ustedes, bueno, espero que sean lo que hagan catarsis, caigan en catarsis y culpen a esa otra persona, a ese otro grupo, a esa otra cultura, y descarguen toda su frustración, su rabia, su furia, su angustia hacia esa persona, hacia ese grupo, hacia esa cultura. Esto lo hizo Hitler con los judíos perfectamente, fue muy bien hecho por el asesino Fidel Castro contra los americanos, ¿no? Buscaban, lo siguen haciendo, y la gente imbécil sigue cayendo en el... No hay otra manera de catalogar esto. La gente imbécil sigue cayendo en la trampa de este discurso ya manido, este término supermanido para elaborar un discurso. No es mi intención pararme aquí a hablar mal de ninguna religión, nunca lo voy a hacer, ni siquiera de ninguna casa religiosa, porque no nos importa a nosotros, a mí no me importa en absoluto cómo lo hagan allá afuera. ¿Qué me importa a mí? ¿O qué nos debería importar? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Y cómo deberíamos hacerlo mejor? Este estilo de discurso es un recorrido más largo para que la gente se interese, y es un recorrido más largo para, comillas, ganar adeptos, ¿no es así? No es mi intención. Pero es más honesto. Y es la verdad que uno quiere contar, ¿no es así? Entonces, cuando Jesucristo se refiere en la Biblia, en el Evangelio, a que ningún profeta es honrado en su tierra, está refiriéndose a que cuando tú conoces a la gente, voy a saltarme mucho texto, bueno, ustedes cuando yo leo se aburren, y cuando yo hablo se entretienen más, aunque sea, yo no sé a mí. Se refiere a que cuando tú conoces a la persona, cuando ese muchacho nació en tu familia, creció contigo, o cuando es tu pareja, o cuando es tu hermano, o cuando ya tú le pierdes pasas el umbral del respeto, ya tú conoces a la persona. O sea, la gente necesita idealizar al profeta, comillas. El profeta puede ser la persona que te dé un consejo, ¿ok? Una persona que te aconseje, o sea, acomodar la gaveta que tiene regalo, algo tan sencillo como eso. Pero si tú no tienes a esa persona en una posición ideal, tú sencillamente por cultura, porque lo has aprendido, no vas a escuchar ese consejo. Esto es injusto totalmente. Podríamos poner un ejemplo, que tu pareja te aconseja ahora, oye, yo creo que no se le diga, que el otro le diga a Rosa, tienes que aguantar un poquitico el dinero porque estás gastando mucho. Tienes que ser más economizadora, porque después estamos nosotros apretados aquí. Está la cuenta ya en número rojo, y Rosa le responde igual. Mira, mejor tú organiza los conocidos en la gaveta, y cuando seas más organizada con los conocidos, tú me hablas a mí el dinero. Bueno, pero esta respuesta es así, como que si tú haces una cosa mal hecha, no tienes derecho a decirme a mí, a darme un consejo sobre algo que yo estoy mal hecho. Bueno, lo mejor es yo tomar el consejo de lo que me estás diciendo, y después si quieres te recuerdo el otro, ¿no es así? Quiere decir entonces que esto es un recurso manido también que hemos aprendido
para no tomar un consejo del otro, porque el ego no nos permite escuchar un consejo del otro. Y le ripostamos a nuestra pareja, le ripostamos a la madre, le ripostamos a la hija, al hijo, al hermano, a la hermana, al amigo, al padrino, le ripostamos a esa persona con un defecto o una cuestión que sabemos a su haber. O sea, algo que estamos haciendo mal, y ya como tú no eres tan perfecto, pues no tienes ningún derecho a mí de darme ningún consejo. Y seguiremos todos en el mal. Y ahí estaría en esa personalidad del yo de la psicología: yo estoy mal, tú estás mal. No tienes derecho a darme consejo. Bueno, pues lo mejor es, lo más justo es que sí, yo escucho el consejo, y si honestamente, y no para yo quitarme de arriba el peso de la responsabilidad de asumir algo, te quiero aconsejar para ayudarte, pues te doy el consejo tuyo después. Espero explicarme. Este quizás sea una de las razones de por qué nadie es profeta en su tierra. Porque en tu tierra te conocen, porque en tu tierra saben que eres vulnerable. Pero ¿quién no es vulnerable? ¿Acaso idealizar a alguien le quita su vulnerabilidad? Quizás a nuestra mente, quizás en nuestra mente, pero no en la realidad en sí misma, ¿no es así? Bueno, pero en este preámbulo aún no es el tema de hoy. El tema de hoy es más corto, quizás, que el preámbulo, que yo lo resumí en nada. 5 páginas se las dije en tres párrafos. Y lo empecé así porque antes, las cosas que voy a decir ahora, solo me mueve el cariño a mi religión afrocubana y las ganas que tengo que cuando nos miren por la calle, y cuando nos digan, cuando digamos lo que practicamos, nos miren con orgullo y no con reticencia, y nos pregunten públicamente y no a hurtadillas, a escondidas, en un baño para una consulta. O sea, ahora de lo que voy a hablar justamente, me van a poner en la mira, delante de mucha gente que va a ver este video, me van a poner en la picota, delante de mucha gente que va a ver este video, se van a sentir mal, se van a sentir incómodos, se van a sentir atacados, van a hablar horrores después que yo hable de esto, pero yo he hecho todo este preámbulo porque yo sé perfectamente que no seré profeta en mi tierra. Y honestamente, siento que tengo que decirlo, siento que tenemos que decirlo, y siento que esto es un legado que tenemos que dejar como casa religiosa, al menos para nosotros, y Dios quiera que un poquitico más allá de estas puertas las personas nos vean y nos escuchen. Cuando la gente nos vea por la calle, no nos llamen aparte y en susurros nos pregunten: oye, ¿me puedo consultar? Oye, ¿verdad que tú eres...? O cuando nos tengamos del ID, nos lo escondamos porque tenemos vergüenza de decir lo que practicamos. O cuando nos pregunten: ¿qué religión tú practicas? Digamos católico, porque no queremos decir realmente que somos espíritas o que practicamos la religión afrocubana, la regla de Ocha, o que practicamos cualquier tradición africana, porque nos da vergüenza, y eso les pasa a muchos, desgraciadamente. Pero esto, hemos hablado de esa premisa que expresa y motiva a Luis XIV, que el parecer define, para que no lo explico Luis XIV de tu día, gente media arriba de mí, que el parecer define al ser algo, si lo tengo ahí que lo saco de arriba de él, algo con lo que no estoy para nada de acuerdo. O sea, al parecer Luis XIV tenía, el Rey Sol tenía un axioma. Ustedes saben que el Rey Sol creó la moda, creó toda una serie de rituales nobles, de reverencia y demás en la corte francesa, y esto invadió, o sea, viajó por Europa. Ustedes saben que él tenía un buen gusto a la hora de vestir, y todo esto estaba apoyado en una premisa que él tenía como axioma, como ley, que decía que el parecer define al ser. Algo con lo que yo no estoy de acuerdo para nada. Sin embargo, hoy entenderemos la parte de razón que tenía el Rey Sol. O sea, meditando en esta frase, yo siento que puede tener algo de razón. Toda comunicación se transmite a través de dos caminos. Toda comunicación se transmite a través de dos caminos: la forma y el contenido. O sea, en el libro de Juan empieza el Evangelio de Juan diciendo: y al principio ya existía la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. Y ya en el versículo 6 dice:
y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay una recurrencia constantemente a la palabra. Claro, esto es para decir que Jesús es el verbo y el verbo es el centro de la oración y Él es el centro del mundo, ¿de acuerdo? Pero hay una recurrencia todo el tiempo a la comunicación. La comunicación es importante. San Pablo habla de que la fe entra por oído de la palabra, los espíritus se comunican a través de imágenes y a través de la palabra. En una mediunidad usted está hablando de la persona a través de la palabra. Usted está siendo un comunicador, un babalawo, un itá de Ifá, de Orula, está siendo un comunicador. Un oriaté es un comunicador. Usted hace un itá. Yo estuve ayer el día entero haciendo 2 itases. Estoy comunicando. Usted hace ñangareo antes de hacer itá para que sepan estas cosas. Y en ese ñangareo usted le pide a Olor, un Aolofi, a Dios, que nos baje los astrales para que usted, sentado en la estera, pueda hablar de parte de esos astrales. Es la palabra de Dios a través de la persona del Ecuá, a través de la persona del Gun, a través de la persona de Guatalá. O sea que usted, el oriate, está siendo el comunicador de esa palabra. ¿De qué palabra? De la palabra de Dios, que está vista a través de un astral por el Ecuá, filtrada por el Ecuá. ¿Por qué? Por las experiencias que él tuvo en la tierra, por las experiencias que él vivió. Y él va a darnos un punto de vista, una visión, una orientación de esa palabra, de ese astral enviado por Olofi en el ñangareo. Entonces, ñangareo, que si les cuento la historia de dónde viene, entenderán perfectamente que tengo toda la razón, pero ese no es el tema de hoy. Entonces, cada comunicador, cada discurso se transmite a través de 2 puntos. A través de la forma, como tú vayas a transmitir el mensaje, y a través del contenido. Por ejemplo, el litro de leche. El litro es la forma, ¿no es así? Y el contenido, pues, es la leche. Quiere decir que nuestro mensaje, nuestros itases, nuestra mediunidad, nuestra liturgia, nuestra moyumba, nuestra interrelación con el mundo, el religioso y el no religioso, se establece a través de la forma con la que vamos a contar aquello que hemos de decir. Y por supuesto, que haya algo que decir, o sea, el contenido. Ese interactuar mío con el Yabó, como oriaté, ese interactuar del babalawo con los guiavoces, ese interactuar del medium, del espiritista, con la persona en cuestión, este interactuar mío con ustedes se va a establecer a través de la forma que yo ejecute dicho interactuar. Y esa forma va a contener dentro de sí misma un contenido. Esperemos que haga contenido, creo que sí. Un itá, ¿qué alta responsabilidad existe en los hombros de Oriaté ese día? Porque tratará de interpretar y discernir la vida de ese Yabó y le mostrará un camino a seguir más seguro. El Oriaté debe prepararse para ejercer su trabajo. Debe estudiar y nunca dejar de hacerlo, estudiar el caracol, conocer los detalles de los Oldum y aterrizarlos en este siglo, en este presente, y más aún en el presente de la persona que tiene delante ese Oriaté. Una de las cosas más maravillosas del caracol que tiene nuestra religión es que personaliza la ética, es que personaliza. Dios nos cree únicos e irrepetibles. Una de las grandezas más poderosas, únicas, absolutas de nuestra religión afrocubana es que cada ser humano tiene un itá independiente. O sea, que Dios te mira directamente a ti, que Dios te habla directamente a ti, que Dios te toma en cuenta directamente a ti. Y Dios entra a través de los Oldum, a través de los Orichas, en tu pasado. Y Dios entra en tu presente. Y Dios entra en tu futuro. Y Dios te habla de cómo tú vas a ser más feliz viviendo. ¿Y quién tiene que transmitir ese mensaje? El Oriaté, el babalawo, el espiritista, hablemos del comunicador en nuestra tradición. Y esa persona, para poder interpretar ese Oldum, está en estera, tiene que estudiar caracol, tiene que prepararse,
Había una santera, una Yarocha, muy famosa, que se llamaba Aida la Suave, Changote. Era tan fuerte que recuerdo un cuento que me hacía Veranda, de que estaba los papás hablándole a Yabó, y ella le dijo, mira fulano, no voy a decir el nombre, levántate de ahí y no me hables más de espiritismo, porque esto es caracol. Háblame caracol, porque usted en la estera, con el Yabó, no puede hablar espiritismo. Espiritismo es aquí. Usted ahí tiene que hablar caracol. Y para usted hablar caracol tiene que conocer los pataquines. Tiene que conocer de qué hablan los varas, de qué hablan los Ri, de qué hablan Yahumle, de qué hablan los Ordun específicamente. Bueno, estamos refiriéndonos al contenido, ¿no es así?, de ese oráculo que se llama el caracol. Desde mi punto de vista, ese Obá debe estudiar mucho más que caracol. Es que el caracol lo llevará a estudiar algo de anatomía humana. Claro, porque si yo hablo de Juani, porque si yo hablo de Yahumle, porque si yo hablo de Oche, yo me voy a referir al cuerpo óseo, me voy a referir a la sangre, me voy a referir a la cabeza, porque el caracol entra en todo el ser y el universo entero. Entonces, el Oriaté está obligado a estudiar algo de anatomía. ¿Cómo usted no va a saber qué es la tibia y qué es el peroné? ¿Qué cosa es el fémur? ¿Qué cosas son las arterias? ¿Qué es la femoral? ¿No? ¿Cómo funciona el corazón? ¿Cómo funcionan los pulmones y para qué existen en el cuerpo humano? Bueno, usted tiene la responsabilidad porque usted va a hablarlo para ti. De si un riñón está afectado. Usted está obligado, a partir del caracol, a irse a estudiar un poquitico que sea de la anatomía humana y tener un poco de cultura al respecto. Usted ha de estudiar algo de geografía, evidentemente. Usted ha de estudiar algo, no voy a entrar a los hornos, de etnología, de la historia de las razas, de filosofía, definitivamente. Usted va a tener que tener una noción de qué es la filosofía, de dónde surgió, de cómo surgió. Usted necesita alimentarse de mucha cultura, porque todo esto de lo que hablo está en el caracol. Definitivamente debe conocer de matemáticas o haberlas estudiado en su momento, porque este es el soporte para la rapidez mental, para discernir, para la conclusión de los problemas, para el análisis lógico. Los niños se preocupan tremendamente porque no entienden la matemática, porque no la soportan. La matemática es fundamental a primera edad, en la adolescencia, en la juventud, porque te ayuda a que el cerebro piense, a que tenga un análisis rápido, a que pueda solucionar un conflicto de la vida. Y como Oriaté no va a tener este ejercicio en su cabeza, un babalawo, un espiritista, un comunicador de todo esto, ¿cómo no va a tener esto? ¿Por qué no preocuparnos? Porque ahora si ven este video me van a empezar a juzgar y a decir si yo estudié, yo soy... No, por favor, les pido que piensen un poquitico. Esto no es un juicio a nadie. Esto es un aporte que quiero darle a mi religión, a la que amo profundamente. Ya entienden por qué estaré en la picota, ¿no? Creo que debe estudiar arte, un Oriaté, un babalawo, un espiritista. Creo que debe estudiar astrología, numerología, pero es que los Ordun se expresan en números. ¿Cómo usted no va a saber algo de numerología? ¿Cómo usted no va a saber el significado de Ordi del 7 en todas sus esferas? ¿Cómo usted no va a conocer de astrología? Si está encerrado esto en la verdad de los Samparios Barazá, por ejemplo, cómo se mueven los astros, cómo existen las estrellas que están en Oparigoso y en Girosombara. Ave María, por Dios, competí. Llama ya, te fui a vos, viara o como de llamara, viara o como de, como ya viara o como de ño, o coño. Llama ya, te fui a vos, vio Onichango, ota, ya como ya dice que Onichango encontró una otra que cayó del cielo. ¿Cómo no va a saber astrología? Numerología. Saber qué es la cosmociencia. Ese estudio que inició, creo yo, Elena Petrovna Blavatsky, así, Rosemary, donde habla de las 7 etapas de la vida, ¿no? Los ciclos, los 7 periodos de la vida. ¿Cómo no debe conocer eso? ¿Cómo no debe entenderlo? Y es hermoso conocerlo, amigos míos, porque una vez que tú vas para allá y vienes al caracol, te sorprendes de lo rico que es el caracol, de la sabiduría tremenda que tiene África.
Conocer qué es el cristianismo, qué es el judaísmo, qué es el islam, qué es el hinduismo, qué es el budismo como parte del islam, del islamismo, del budismo como parte del hinduismo, perdón. Debe ser una persona con una cultura amplia de la historia de la humanidad, de la historia de las religiones, por muchas razones. Primero, porque mientras más recursos tengas en tu cabeza, más recursos vas a tener para elaborar un discurso y orientar de manera muy clara a ese íllamo. Evidentemente, tienes más recursos a proveer, más recursos vas a utilizar para poder elaborar un discurso. Pero como un babalawo, ¿qué significa la palabra babalawo? El padre de los secretos. ¿Qué significa la palabra oríate? La sabiduría o la inteligencia de la estera. Quiere decir que como una persona que es el padre de los secretos no va a conocer las grandes religiones del mundo, que son el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo y el islamismo. ¿Cómo lo va a conocer? ¿Cómo surgieron estas religiones? ¿Cómo lo va a conocer la historia? ¿Cómo va a desconocer todo esto? Ha de saber quién es, de dónde viene y para dónde va. Pero algo definitivamente lapidario, para lo mucho que me podrán criticar por este tema, porque en el caracol se encuentra toda la existencia. O sea, lo que sí es verdad y definitivo, y lo que sí ya me da absolutamente toda la razón en esta intervención, es que en el caracol se encuentra todo, en Ifá, en esos odos de Ifá, y en el caracol se encuentra toda la existencia de la humanidad. Todo lo que existe, todo el universo, se encuentra ahí. Si todo el universo ahí se encuentra, yo he de estudiar sobre todo lo que acontece en el universo. Que sea un erudito, no he dicho eso. Que sepa de todo, no he dicho eso. Al menos que me interese por todo lo que pueda y me alimente de todo lo que pueda, para poder ser cada vez más completo. Las diferentes religiones y el porqué, las guerras, el ego, todas las enfermedades, el movimiento de la tierra, la razón del por qué existimos, telemo, pantele, y cutelemo, pantele, guaye, que, o no sombo, araumbo, guaye, que, vivo, guaye, inye, el mundo gira, este canto de eco, el mundo gira. Todos giramos con él. Todo lo que empieza termina y después vuelve a empezar. O sea que todos estamos inmersos en esa realidad existencial, real, del movimiento de la tierra. Nos estamos santiguando en esta bóveda contra las manecillas del reloj, porque así es como se mueve la tierra. Entonces esta verdad la sabían ya los africanos. Pero es que esto de que todo lo que empieza termina, como este fragmento con la existencia, y después vuelve a empezar, se refiere a la reencarnación. Ay María, por Dios, es una sabiduría impresionante. ¿Cómo un oriateo, un babalao, un espiritista no va a meditar en estas verdades existenciales? ¿Cómo no va a saberlas? ¿Cómo no va a dominarlas? ¿Cómo no va a poderlas explicar? ¿Qué estamos haciendo entonces con nuestra gente? ¿Cómo lo estamos orientando? ¿Qué parecemos delante del mundo? ¿Por qué existimos? El movimiento de las estrellas, de los astros, los fenómenos atmosféricos, el por qué llueve. Hay una historia maravillosa en Ocheiroso que cuenta que en el mundo no llovía. Hablando de agua, en el mundo no llovía. Pero estoy menos loco hoy, no estoy más tranquilo. Me estoy proponiendo hablar más pausado. De verdad que me aburro tanto de oírme con esos movimientos así. Bueno, Dios quiera algún día lo logre, seguro con 70 años. Bueno, esta historia es muy linda, en el mundo no llovía. Miren qué cosa más interesante. Cómo los africanos conocen el fenómeno de la evaporación del agua, de la condensación, y después cómo cada vez esa agua regresa. En el mundo no llovía, lo voy a hacer muy corto. Y Ochun representa el agua dulce, ¿verdad? El agua dulce. Ochun decide ir a buscar a Nofi, a casa de Dios. Y ella sube a donde está Dios.
toca las puertas, habla con él, no voy a hacerlo muy largo. Y después él le promete que sí, que va a llover, que él lo va a hacer posible, y ella regresa a la tierra y cuando era ya llovió. O sea, los africanos atrás de este pataquín tenían la explicación exacta de lo que era la evaporación, la condensación del agua, el agua hecha gas, ¿no? Y después, cuando se encuentra con la atmósfera, regresa a ser agua y vuelve a la tierra. Y tenemos cheiroso. Si nosotros tenemos la explicación de este fenómeno atmosférico, cuando veamos el pataquín, la historia, los cheirosos, yo voy a hacer el pataquín con una fuerza, con una verdad, y voy a poder iluminar a esa llave con más elementos. Los colores primarios, es una maravilla como los colores primarios son. Oye, tenemos una artista, el blanco, el rojo, el azul y el amarillo, y son los 4 colores de las 8 fundamentales en nuestra religión: Obatalá, Changó, Yemayá y Ochum. Ay María, por Dios, pero estos negros, ¿dónde sacaron tanta sabiduría? ¿De dónde la sacaron? Y todavía hay imbéciles afuera que no hacen incultos. ¿Saben por qué no hacen incultos? Porque no tenemos una forma para poder explicar y defender estas verdades. Y no lo hacemos. Y es verdad que parecemos incultos. Hablamos de una manera tan fea, tan rara. Allá voy. O sea, los colores principales, primarios, infinidades de tipos, de tips que explican la existencia del arte. O sea, que usted será el que interpretará el caracol este día. Y en ese caracol se encuentra toda la existencia. Y mientras más contenido usted tenga, mejor entenderá el oráculo y mejor lo explicará. Y a otra dimensión llevará a sus ahijados y usted irá con ellos, porque enseñando es como mejor se aprende. Porque para explicar algo, antes debes entenderlo. Y me van a refutar con los grandes bombaces que eran analfabetos y eran unos eruditos, y yo saldré en defensa de ellos y les diré que no eran analfabetos. Sabían caracol y lo hicieron muy bien. O sea, alguien me dirá, bueno, fue a verdad, nunca fue a la escuela y fue un caracolero, y cuando te hablaba porque el puesto le decía, y no sé cómo. Claro que sí, me parece muy bien. Y yo lo admiré, lo respeté y lo aplaudo. Pero María, por Dios, señores, a diferencia de ellos, estamos en el siglo XXI y que hay ahijados ahora, en este tiempo, que son médicos, enfermeras, abogados, arquitectos, escritores, diseñadores. ¿Y con qué contenido va usted a hablarle a una persona que tiene mucha información? Usted es un sacerdote mayor, el sacerdote mayor de la regla de Ocha, el Oriate. Comparémoslo con un sacerdote católico, con los obispos, quienes estudian 4 años de filosofía y 4 de teología, y no paran de estudiar, y pueden pararse y dictar una conferencia en cualquier lugar. Pues un ITA es más o menos eso, es una conferencia de todo lo que usted sabe de ese orden en cuestión y de todo lo que usted haya aprendido y que irremediablemente está relacionado con el orden, asistido todo eso por la Che que Olofri derramó en el Ñangar. Evidentemente, un sacerdote católico, vamos a poner las cosas como van. Una persona que estudió, que es un ministro de una iglesia, se para a dar una conferencia y es admirado, escuchado, respetado y aplaudido. Yo quiero que también nuestros oriateses, nuestros avalados, nuestros espiritistas, que sí muchos lo hacen, se paren delante de un auditorio y sean escuchados. Y que la forma y el contenido sean llevados de la manera más elegante, más digna posible, para que seamos respetados y para que seamos vistos como seres normales, como personas que creen en una fe honesta, en una fe bendecida, en una fe limpia, transparente, clara, que está llena de verdad y de maravilla. Un ITA es como una conferencia, claro que sí. Oh, pero claro, una conferencia punzada, acompañada, bendecida, ungida por el Espíritu de la verdad, donde usted va a empezar a hablar de cosas muy directas con esa persona. Es una conferencia, es un día entero dedicado a un ser humano. No nos hemos dado cuenta cuánto Dios nos quiere. Nos dedica a cada Yahó un día entero de su palabra. Ese día es para nosotros. Ave María, por Dios. Y todo lo que está ahí
contiene mi vida, contiene mi pasado, de dónde vengo, contiene mi presente y contiene mi futuro, para dónde voy. Qué cosa más hermosa. Y qué tremendamente más hermoso sería si yo, que voy a ser el protagonista de esta exposición, a la hora de exponer, porque el protagonista es el Yahweh, estoy lo suficientemente preparado en todos los órdenes para poder llegar de la mejor manera con todos los conocimientos, ¿verdad? Creo que los padrinos, las oyubonas, los que me están escuchando aquí, que algunos de ustedes son padrinos de oyubonas, los babalabos, los oriateses, deben fortalecer su contenido. Deben fortalecer su contenido, hay que cultivarse. Tenemos una responsabilidad social. Ya tenemos santo hecho, o estamos en camino. Eso nos implica a ser responsables delante del mundo, a ser testigos de esa ocha y a contar al mundo nuestras verdades. Tenemos responsabilidad delante del mundo de hacerlo bien, de hacerlo lo mejor posible, de contar al mundo la verdad que vivimos. Eso que nos hace ver personas más felices, contarlo y saberlo contar. Es una responsabilidad, es una hermosa responsabilidad. Es divino disfrutarlo, es hermoso disfrutarlo, es hermoso vivirlo. No es una responsabilidad que nos esclaviza o que nos atormenta, porque es hermoso estudiarlo y es hermoso aprenderlo. Deben fortalecer su contenido si aman profundamente su misión. Es bueno que se coja, que se tome un libro de vez en cuando, que se estudie todo aquello que los haga más elocuentes, más sabios, y que tengan palabras para todas las personas que vengan a su casa. Este nivel de información y de cultura nos dará respeto a nosotros y a nuestra fe. Un respeto ganado por nuestra preocupación para llevar un mensaje coherente que no espante a las personas, que explique desde la lógica el sentido de cada prohibición, el porqué. Claro, porque muchas veces aparece una cantidad de prohibiciones absurdas. Ustedes se imaginan lo que es en Cuba quitarle a una yabó el arroz. En Cuba, que a veces lo único que hay es arroz, que la mujer no puede comer arroz. Bueno, hay prohibiciones absurdas porque no se sabe, no se conoce bien el caracol del horno y se empiezan a poner prohibiciones, o la persona que está sentada ahí está demasiado frustrado y todo lo que habla es bobería. O sea, mal. Porque que el mundo se acerque a nosotros no viéndonos como gente rara que hace brujo, sino como seres normales que practican una religión sabia, porque lo es. Y además es sabia, hermosa. Esa hermosura de nuestra fe hemos de contarla a través de ese contenido que es nuestra responsabilidad de transmitir. Y creo que hay muchas personas fortaleciéndose en el contenido y tengo muchas esperanzas al respecto, lo creo de verdad. Pero viene la otra parte, la forma. Hemos hablado todo el tiempo del contenido, de aquello que tengo que fortalecer, ¿no? Ese supor que tengo que tener dentro de mí para saber qué voy a contar. Ahora la forma, ¿cómo yo voy a transmitir ese contenido? ¿Cómo voy a comunicarlo? Yo creo que tenemos muchos problemas a la hora de comunicarnos y nos comemos las palabras o hablamos de una forma chabacana. No sé si alguna culpa la tenga el machismo, pero ¿por qué no corregir nuestra manera de comunicar el mensaje e intentar hacerlo sin aguaje, sin ese acento chabacano que nos desdibuja? ¿Por qué no damos alguna clase de dicción? Explicarlo. Tenemos que despertar a entender que somos comunicadores, ¿sabe María? Por Dios. Es el desfile de la chabacanería por Facebook y por YouTube, de la religión nuestra. Es un sinnúmero de personas haciendo live. Es una vergüenza. Yo no atrevo a hacer un live. Me da vergüenza hacer un live. O sea, yo no sé cómo la gente tiene tanto valor para hacer un live. Bueno, claro, puede haber mucho conocimiento, pero señores, somos comunicadores. ¿Cómo vamos a estar hablando así? ¿Quién nos va a oír? Es importante el contenido, pero usted, señor, primero párese delante del espejo y háblele usted al espejo y mírese usted a ver qué tal se ve. ¿Será un valor, acaso, hablar así? Como tú sabes, tú dices otra cosa, ¿será un valor eso?
¿Será un valor no saber hablar bien? ¿Será un valor comunicarse como si fuera uno un troglodita o un marginal? No estoy emitiendo juicios. Pido un llamado. Por ejemplo, mira, a mí me molesta mucho como yo me río de manera estrepitosa. Me parezco muy chabacano a la hora de reírme. Me molesta y yo quiero corregirlo. Por ejemplo, me molesta estar hablando de un tema y dando 5 gritos y bien brincos y me molesta. Parezco como, no sé, una cosa rara. Bueno, ese temperamento mío tengo que contenerlo. Yo les prometo que lo intentaré. No me considero el mejor comunicador, ni mucho menos. Estoy puesto, yo me pongo yo en la horca ahora mismo, en el banquillo de los acusados, y trato de corregirlo. No me siento cómodo cuando me veo así. Me río de mí mismo y me aburro tremendamente. Pero es que somos comunicadores. Yo creo que me tiene que interesar a mí saber cómo voy a comunicarme y mejorarlo un poquitico más. Es un llamado a este desfile, a esta pasarela del mal, diría yo, por Facebook y por YouTube y por todas las redes, TikTok, todo está minado. Y cada vez que vemos un video de un Olocha que está transmitiendo algo sobre un órgano o lo que sea, la comunicación es, Ave María, por Dios, da mucho que desear. Solamente pido un llamado a que lo hagamos de la manera más elegante posible. Esto es algo que nos puede hacer bien, porque lo más interesante es que muchos de estos lives, algunos de estos lives son buenos, tienen contenido interesante. Bueno, qué bonito que lo contemos elegantemente, qué bonito que lo contemos de manera normal, y no como seres raros, como si fuera un animalito ladrando. Y la comunicación tiene estructuras que viabilizan su ejecución para que el mensaje llegue limpio y mejor. Aún más, en un siglo en el que se habla de posmodernidad, donde ya la modernidad ha sido superada por la época posmoderna, donde la comunicación pasa a ser protagonista. La era posmoderna en el arte discursa sobre la unicidad de referentes culturales o históricos que forman una obra en sí. Bueno, ¿qué es la posmodernidad? Ya estamos en una era, señores, Ave María, por Dios, tenemos que estar en este siglo, tenemos que entender qué está pasando. La era posmoderna, donde estamos viviendo, habla de una especie, imaginémoslo así como un crítico de arte cubano que decía que la posmodernidad es como un mosaico de citas, un mosaico donde se exponen muchas citas. Hay una obra muy buena de Jorge Espinosa que se llama una de buenas, no me acuerdo el nombre, le hizo Carlos Díaz en el público, que se habla sobre los 7 personajes de la historia que fueron superhéroes, una de las obras favoritas mías que he visto. Y dentro de esta obra, por ejemplo, cuando se refiere a Superman, hay infinidad de referentes históricos que se unen en el mismo personaje, ya sea sobre el actor que interpretó a Superman, sobre el hombre que lo hizo, ya no el actor, sino sobre el personaje de Superman. O sea, en una misma obra pictórica de pintura, en un discurso, hay infinidad de referentes históricos que conforman esa obra. Bueno, la era posmoderna invita a eso. Yo he de conocer, si no lo entiende, pues no importa, ya puede buscar información. Yo he de conocer, entender en qué momento histórico estoy para elaborar un discurso coherente con ese momento histórico. Si no, la persona que me está viendo a los 5 minutos va a colgar el teléfono o va a cambiar el canal. Y no voy a llegar con un mensaje. O sencillamente vamos a estar chapoteando en el fango. Y no llevaremos a estas personas nunca a ningún punto. Estaremos en la bobería, dándole vueltas para ir para acá. Y seremos vistos como los marginales que practican una religión atrasada. Una religión de tontos. Estamos ascendiendo, aunque creamos lo contrario, estamos ascendiendo en el conocimiento y la comprensión en estas existencias. Y hemos de ir con los tiempos. Estamos hablando ya de una inteligencia artificial que supera la inteligencia humana. Ya estamos hablando de unas máquinas que son seres humanos, que son más inteligentes que nosotros,
que tienen mucha más rapidez mental que un ser humano. Ya estamos en esa era, ya estamos hablando, veía un video de este rabino que yo sigo, donde se refiere todo el tiempo a que la Biblia, en el Génesis, no voy a tratar el tema a colación, pero voy a referirme, se refiere a que estos tiempos iban a llegar, a que nosotros íbamos a llegar a crear, tenemos a Dios tan dentro, somos tan Dios en potencia, que hemos sido capaces de crear una máquina que sea más perfecta aún que el ser humano, claro, sin sentimientos, claro, sin emociones, claro, sin el toque de Dios, sería imposible, ¿no? Pero son tiempos diferentes. Creo que esto, de lo que hablo, hay muchas personas que lo piensan y lo ejecutan, pero nos falta muchísimo. Imagino cuán difícil ha de ser para una persona que nació y se crió en un barrio marginal, que se hizo que aprendió caracol, que se sintió influido por esas energías espirituales. Qué difícil sea, pues, de grande, modificar su manera de hablar, y con eso van muchas otras cosas. Pero si ya es usted oriateo o alabo y tiene ese pasado, amigo mío, le hago un llamado para que la modifique y se convierta en un mejor comunicador. Valores inherentes a estos tiempos que deben ir de la mano de un sacerdote, lo que somos, ya que también está en el caracol: la honestidad, la honradez. No es una gracia que un padrino utilice o se aproveche de un ahijado. No es lícito lo que dicen los mandamientos, no es lícito, lo dicen los mandamientos de Icafún. La forma del contenido quizás expresa mucho más de lo que pensamos como debe ser el esqueleto de un olocha. Concretamente, si nos mantenemos chapoteando en el fango y no modificamos la forma para transmitir un mensaje y el contenido de ese mensaje, entonces quizás tampoco lograremos modificar los antivalores que tenemos aprendidos y seremos, pues, interlocutores de antivalores y no de valores. Y nos mantenemos en una casa donde un padrino utiliza un ahijado, lo manipula y se aprovecha de unos supuestos dones, si acaso no los tiene y lo finge, de unos supuestos dones o de unos dones para poder manipular a su audiencia o a su familia. Ave María, por Dios. Si creemos, creamos de verdad. Y no se trata solamente de creer en alguien o algo, sino de creerle a Dios sobre ese mensaje, y ese mensaje ejecutarlo de la mejor manera, modificando la forma y el contenido. Que Dios les bendiga. Padre.